El Congreso General, o más conocido como Congreso de la Unión, es un órgano federal en la República Mexicana. Se trata de un órgano bicameral del país al que se le depositan las atribuciones del Poder Legislativo Federal y que está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este se encarga principalmente de crear y modificar normas en materia jurídica, impersonal o general, por lo que podemos decir que su principal tarea es encargarse de legislar y aprobar todo reglamento que rige en el país. El Congreso de la Unión, aparte de sus tareas legislativas, también cuenta con facultades especiales a las que solo se le atribuye a este órgano. Estas facultades llegan a consistir en darle al Congreso cierta autoridad en diversas cuestiones del país, ya sea en materia comercial, administrativa, electoral o control de gobiernos del país, etc. Unas de estas facultades con las que goza el Congreso de la Unión son en materia de guerra. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a ciertas facultades que son dependientes de si llega a suceder o no una supuesta guerra en la que se vea involucrado toda la República Mexicana, afectando a toda esta. Según el artículo 73, fracción 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad de declarar una guerra solo en vista de que el órgano encargado del Poder Ejecutivo le presente los datos contundentes para probar que existe una amenaza o situación a la que verdaderamente se le atribuye la necesidad de empezar una guerra. Cuando esto último ocurre, el Poder Ejecutivo está ofreciendo la proposición de la iniciativa de guerra al Congreso de la Unión. Se trata de la posibilidad de iniciar una guerra, pero para que esto suceda, el Congreso tiene que aprobar esta iniciativa y con ello preparar al país para ella. Una vez hecho esto mismo, y según el artículo 89 constitucional, fracción 8, el Poder Ejecutivo, más exactamente el presidente de la República Mexicana, tiene la obligación de declarar la guerra en nombre de la República Mexicana, una vez que el Congreso de la Unión lo haya mandado. Es aquí cuando se comunica que oficialmente la República Mexicana está en guerra con alguna entidad o entidades, ya sea con un país u organización, dando a entender que efectivamente y a partir de ese momento todo México forma parte de un supuesto conflicto, declarando la guerra oficialmente. Cabe destacar un cierto dato dentro de la Constitución referente a los mexicanos. Según el artículo 31 constitucional, fracción 3, es obligación de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. La Guardia Nacional, junto con el ejército del país, se dedicará entonces a defender a México y sus intereses en la supuesta guerra. Por último, hay que mencionar que, habitualmente, el periodo de guerra finaliza con la celebración de un tratado de paz entre los involucrados, el cual al que le corresponde celebrarlo por parte de nuestro país es al presidente, con aprobación del Senado según el artículo 89 constitucional fracción 10. El Senado es parte del Congreso de la Unión, lo cual quiere decir que es también facultad de este, en cierta manera, el aprobar que el presidente firme el tratado que daría por terminada la guerra o no. Podemos concluir, pues, que estas son otras de muchas facultades que tiene el Congreso de la Unión.
muy a tomar en cuenta e igual de importantes que las otras en más de un ámbito. Facultades que le confiere una gran posición y autoridad fuera de sus funciones ordinarias, pero que también trae mucha responsabilidad y que hay que dar por seguro que hay que saber manejarlas.